Pero una pregunta, ¿usted ya montó en algún lugar, en el Drive, en algo, todas las clases anteriores, por ejemplo, las del último mes? Están en territorio y en el canal de YouTube. En la carpeta de material de apoyo, ahí tienen todas las clases. Si saben dónde las encuentran, o si no, se las muestro aquí rápidamente. Ay, a mí sí me gustaría. Yo le busco y no. No la encuentran, qué tristeza, oiga. Entonces, un segundo les voy a mostrar. ¿Logran ver la pantalla, verdad? Sí. Sí, señor. Entonces, ustedes se van a esta opción. Van a la parte donde dice contenidos del curso e ingresan a la parte que dice proyecto. Nos vamos a la parte que dice fases del proyecto y nos ubicamos en la fase de ejecución. Y en esa fase van a seleccionar la competencia que dice definir las herramientas para automatización y control. El proceso. Ustedes ingresan a esa competencia y van a encontrar tres carpetas, se van a la que dice material de apoyo y encuentran una carpetica que dice videoclases y en esa carpetica están todas las clases. Entonces usted selecciona la que quiere ver. Esta es la última y aquí se le carga en la pantallita y simplemente para darle play. Y comienza el video. ¿Todo bien? Muchachos, ¿sí vieron? Hoy va muy rápido. Entonces, voy a retroceder. Cuando ingresan a ustedes a su espacio, el espacio principal de la ficha, lo primero que ubican es contenido del curso. Primero contenido del curso. Luego nos vamos a la carpetica que dice proyecto. Y dentro de esa carpetica vamos a ubicar la que dice fases del proyecto formativo. Dentro de esa carpetica nos vamos a la fase de ejecución. Clic y buscamos la competencia de automatización y le damos clic, definir herramientas para automatización. Luego de eso, ingresamos a la carpetica que dice material de apoyo. Y dentro de esa carpetica encontramos una carpetica que dice videos, clases. Entonces ingresamos a esa carpetica. Y esa carpetica tiene cada uno de los archivos con las clases. Entonces simplemente hacer clic en la clase que queremos ver y aquí se nos va a cargar. Si quiero ver la última, entonces voy a la que dice clase 9. Y aquí tenemos el video. Todo bien. Ya se saben ubicar, creo.
Creo que ya se saben ubicar ahí en la Sí, plataforma. yo ya tengo la suya, donde usted está abierto. Y si uno quiere ver las de Amado, otra, entonces ¿a dónde se metería? O las de Alejandro. En la que está dando él. Ustedes tenían que ingresar en las que le está dando Amado. Esta es la competencia que nosotros estamos viendo. Ajá. No me acuerdo exactamente qué es lo que están viendo con Amado. No sé si es. Esta no, tampoco. Sí. De pronto aquí me parece que es con Alejo. Déjenme mirar. Pero, entonces, evaluación. Creo que ustedes están aquí viendo esto con Amado, me parece. Sí. Entonces, en la actividad que dice controlar el flujo, que está en fase de evaluación, ahí encuentran lo de Amado, él está aquí. Pero él se los tiene en un solo archivo. En material de apoyo aparece grabación de secciones y ustedes ingresan al archivo. Y en el archivo aquí aparece cada una de las secciones. Y simplemente usted le hace clic. Vamos a darle a esta. Y eso lo lleva acá a YouTube. Hola muchachos, les doy la bienvenida a... ¿Sí lo ven? Sí. Sí, señor. Eso es para Amado, chichi. Él lo tiene un poco más elegante aquí el archivo, ¿sí? Entonces, está bacano lo que hizo Amado aquí, se ve bacano. Y así sucesivamente lo van a buscar para cada uno de los instructores. Entonces, luego de aclarar esta pequeña duda, vamos al ruedo. Entonces, lo que voy a hacer es a dejar de proyectar esto. Un pequeño paréntesis. Henry, una pregunta, Henry. Señor, Vi un correo tuyo con un taller. ¿cuándo lo viste? En estos días. Pero fue el que mandamos hace tiempo. No, yo te digo en estos días porque lo vi el 11. O sea, me llegó una invitación el jueves 11. Ah, pero eso era para, o sea, la carpeta del portafolio es una invitación a esa compartida para ver las evidencias. No, ok, porque yo lo que encontré fue el taller 10. ¿Qué pasó? No lo alcanzó a subir a la plataforma. ¿Qué? Eso fue lo que vi. No, ese sí está en la plataforma, pues, se subió a tiempo. Simplemente Oh, envié como ¿qué? Para compartir la carpeta de portafolio. todo bien, todo bien. Entonces, ahora sí, muchachos. ¿Dónde está Pine? Ya estamos acá. Entonces, vamos a ver lo siguiente ahora. Entonces, ya nosotros vimos los dos circuitos básicos que hay. Voy a colocar esto un poco grande. ¡Fum!
Y ahora vamos a tocar este tema, vamos con lo que es circuitos mixtos. Ya nosotros vimos las configuraciones básicas, que eran circuitos en series, circuitos en paralelo. Vimos las definiciones básicas y las ecuaciones básicas para circuitos en serie y circuitos en paralelo. Para nosotros trabajar circuitos mixtos, necesitamos esos conceptos que vimos anteriormente, tanto el circuito en serie como el circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque un circuito mixto es simplemente una combinación en donde nosotros tenemos algunos elementos que están conectados en serie y otros elementos que están conectados en paralelo. Entonces, ¿a qué llamamos circuito mixto? A una combinación donde algunos elementos se encuentran conectados en serie y otros en paralelo. Eso es todo el dilema. Aquí no van a entrar conceptos nuevos, sino simplemente vamos a reutilizar lo que ya vimos anteriormente. Si nosotros vemos el circuito que está aquí al lado, nosotros sabemos que este circuito tiene 3 nodos, que tiene 4 elementos, es decir, 4 ramas, y que tiene 3 lazos. Este lazo, el lazo de acá, y el lazo que cubre el 1 y el 2. Eso ya lo sabemos identificar fácilmente debido a los conceptos que hemos venido trabajando. Entonces ya nosotros estamos volando en esta parte. Nos pueden hacer un examen y sacamos 100. Porque somos un buen grupo. Va a volver a tramar. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Si ustedes miran, ustedes podrían decir a simple vista, si analizamos el circuito, entonces vamos a sacar unas figuritas aquí, nosotros podríamos decir, no, esta parte del circuito vamos a cambiarle el color a rojito. Entonces nosotros diría, esta parte del circuito vamos a colocar un poco más pequeña. Uno diría, no, esta parte del circuito que está aquí, este lazo 2, nosotros podemos decir que eso está conectado en serie. ¿O no, muchachos? Nosotros diríamos eso según los conceptos que vimos. Entonces, para ilustrar acá, entonces, según lo que nosotros vimos en un circuito en serie, nosotros simplemente que tenemos un solo lazo. Digamos que este es un solo lazo, un circuito serie. Circuito serie. Tiene un solo lazo. Y también vimos lo que era el circuito paralelo. Entonces vamos a sacarle el lazo simplemente atravesando una línea. Entonces nosotros también vimos lo que era un circuito paralelo, que el circuito paralelo puede tener, vamos a colocarle el mensajito, puede tener 2 o más lazos. Nosotros hablábamos de lo que era un circuito paralelo.
Pero lo curioso del circuito paralelo era que todos los elementos estaban conectados a los mismos, conectados al mismo nodo. Simplemente en el paralelo nosotros teníamos ¿cuántos nodos? Vamos a colocarlo aquí entre paréntesis. No, teníamos simplemente 2 nodos en el paralelo. Y a esos 2 nodos estaban conectados los elementos. Eso fue lo que vimos anteriormente. Entonces ya nosotros llegamos a un circuito que no tiene un solo lazo, que tiene más de un lazo. Que si lo analizamos, nosotros podríamos decir a simple vista, tratando de encontrarle una lógica con lo que ya vimos, de que esta parte está conectada en serie. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un lazo en donde están conectados la resistencia 1, seguido de la resistencia 2, seguido de la resistencia 3. Pero eso no lo analizamos de esa manera. Eso no lo podemos tocar como si fuera un circuito en serie, porque voy a sacarle los circuitos en serie que vimos anteriormente. Que los voy a mostrar aquí. Porque este fue uno que vimos anteriormente y vamos a pegarlo por acá. Este que ve acá fue un circuito en serie que vimos en algún tiempo. Esto es un circuito en serie que tiene un solo lazo. Mira, un solo lazo. Solamente hay un solo lazo. ¿Cuál es ese lazo? Este. Solo un solo lazo, miren. Recordando lo que vimos anteriormente. Un solo lazo, no hay más derivaciones, como aquí. Aquí encontramos que si vamos por el nodo 1, tiene un camino por la parte derecha y uno a la parte inferior. Ya se dividen 2 caminos y aparecen 2 lazos. Mientras que siempre que hablemos de un circuito en serie va a ser un solo lazo. Si hay algo conectado de esta forma, en donde se tiene más de un lazo, ya eso no es un circuito en serie. Y esto tampoco es un circuito en paralelo, ¿por qué? Ya le voy a mostrar. Vamos a buscar el archivo cuando vimos lo que era circuito paralelo. Vamos a acercar esto un poco más. Entonces, vamos a pegarlo por acá abajo. Esto fue lo que vimos nosotros, de que era un circuito en paralelo. Entonces, mire. Vamos a colocarlo al lado de esto. Esto fue lo que vimos de que era un circuito en paralelo. Si observamos nosotros que es un circuito en paralelo, simplemente se tienen 2 nodos. ¿Cuáles son esos 2 nodos? Este nodo de la parte superior y el nodo de la parte inferior. Simplemente 2. Y si observan, todos los elementos están conectados paralelamente. Estos 3 elementos están conectados en paralelo. ¿Por qué? Está uno al lado del otro, conectados a los mismos nodos, de manera paralela. Y si nosotros comparamos esto que vemos aquí de un circuito paralelo y un circuito serie, no se parece nada a lo que es esta configuración que nosotros vemos acá. No
se parece nada. ¿Por qué? Porque esta es una configuración en mixto que tiene implícitamente estas dos configuraciones. Eso lo tiene implícito. Y es nuestra meta averiguarlo. Entonces, un momento. Entonces, quisiera saber cómo se sienten con lo que les he hablado hasta el momento. Como la mamá del Chavo. Y los demás. Ah, jue madre, sí. ¿Por qué están muy callados? Prestando atención. Yo estoy revisando mis asistentes pasados. Revisando los apuntes pasados. Sí, para ubicarme bien. Entonces yo estoy entrando aquí a un simulador para mostrarles. Voy a cambiar un momento de pantalla. Máximo 2 componentes y es que no ingresó a la cuenta esta vaina. Sí ingresó, pero... No me diga que ahora me hizo un poco pago. Qué tristeza. Leer.
Un segundo, muchachos, estoy mirando para ver si me dejo utilizar un simulador aquí. Pero vamos a intentar iniciar con otra cuenta. Tampoco la va a dejar rotar. Entonces, lastimosamente salió mal el experimento. Ya ese simulador que utilizamos la primera clase lo restringieron a 2 componentes. Entonces, esto es mejor explicarlo es con práctica, pero un poco limitados en eso. La cuestión para analizar este tipo de circuito es partir de lo siguiente. Vamos a borrar todo esto que rayé yo aquí. Nosotros vamos a comenzar a analizar de esta forma. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Vamos a comenzar a analizar esto. Y cuando tengamos esto, un cuadrado, un pequeño rectángulo, nosotros vamos a analizar sin tener en cuenta esta parte, la parte central. Lo que deberíamos analizar es simplemente lo siguiente, teniendo en cuenta este borde y este borde. Analizaríamos el circuito por partes, partiendo desde la derecha. Es como si yo extraigo esa parte del circuito. Es decir, que yo tomo el circuito y desconecto esta parte. La desconecto y me quedo con esto aparte. Aquí va a jugar un papel muy importante lo que es nuestra imaginación o la manera de extraer las cosas. Pero creo que eso lo podemos representar mejor de esta forma. Voy a pasar a otra pantalla. Aquí nosotros tenemos otro pequeño simulador, que este es para construir esquemas. Para poder simularlo acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a copiar estos dos. Voy a copiar este y lo voy a pegar acá. Y voy a copiar este y lo voy a pegar acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que voy a hacer hasta el momento, voy a sacar un terminal aquí simplemente para que me deje conectar esto acá. Con este desgraciado no deja. El lógico, ese debe estar acá. Pum.
Y vamos a sacar otro. Entonces, miren, yo lo que hice simplemente fue extraer esta parte. ¿De dónde se extrae? Esto aquí lo vamos a llamar lo que es el nodo que está etiquetado con el número 1. El nodo 1. Y este lo vamos a llamar que está conectado a ese nodo 3. Si ustedes miran, aquí tenemos los dos dibujos. Yo lo que hice fue simplemente desconectar esta parte de aquí, desconectarla. Y eso es lo que tengo representado acá. Este es el circuito original que tenemos aquí. Vamos a sacar un texto y a colocarle original. Y esta es una pequeña extracción que hicimos de ese circuito, lo que tenemos acá. Una parte que nosotros sacamos de ese circuito. Entonces, la parte que sacamos, ¿de dónde la sacamos? Simplemente identificando los nodos. Entonces vamos a llamarla, ¿cómo la llamamos? Vamos a llamar la parte 1. Entonces esta parte que nosotros sacamos aquí es simplemente la que corresponde al nodo 1 y al nodo 3. Miren que este es el nodo 1 y el nodo 3, en donde estaba conectada esta parte. Y nosotros la retiramos. ¿Por qué yo saco esto aparte? Para poder sumar estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque si yo le cambio a esta resistencia el sentido, miren, y la voy a rodar para acá. Y esto lo voy a rodar. Vamos a rodar el texto. Esto lo que me dice es que yo puedo sumar estas dos para que se conformen en una sola resistencia. Es decir, estas dos resistencias que están aquí, que viene a ser lo que es R2 y R3, pero aquí están nombradas R4 y R5 por el programa que lo hace automáticamente, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Estas dos se pueden sumar. ¿Por qué? Porque estas dos están conectadas en serie. ¿Por qué están conectadas en serie? Porque miren que están en el mismo camino, en la misma línea. ¿Por qué acá no están conectadas en serie? Porque miren las tres no están conectadas en serie de la siguiente manera. Estas dos están en la misma línea, pero al llegar aquí a la parte del medio, aparece una línea que va a la parte inferior y otra línea que sigue a la izquierda. En este sentido, esta línea que va aquí se divide en dos. Por eso nosotros no incluimos la resistencia 1 para formar parte del circuito en serie. Por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Toma esta parte, la extraigo acá afuera para poderla entender. Y acá comprendo de que estas dos están en la misma línea. Entonces, estas dos yo las puedo sumar. Y el resultado de estas dos, ¿qué viene a ser? Viene a ser una sola resistencia que va conectado. De 100. ¿Señor? Una resistencia de 100. Sí, señor. Entonces, eso vamos a hacerlo por parte. Voy a sacar otro dibujito de esta misma. Vamos a copiarla. El resultado sería una resistencia de 100. ¿A dónde iría conectado esa resistencia de 100?
Se convierte en un circuito en paralelo. Sí, señor. Estas dos que tenemos aquí se convierten en una de 100. Y esa resistencia de 100, ¿dónde irá conectada? Se va a conectar en donde estaban conectadas estas dos. Si nosotros presionamos doble clic sobre esta resistencia como para hacer la ilustración, yo lo que encontraría era que dentro de esa resistencia voy a encontrar estas dos. Y si yo hago el circuito equivalente de esa parte, me quedaría un circuito en serie, en paralelo, como dijo el compañero. Voy a quitar esta parte. Aquí donde estaban estas dos partes, vamos a correrla. Esto lo puedo correr por acá. Iría conectada a esta parte, que es la resistencia. Ahora hagamos una copia, que es la resistencia equivalente, que resultó de sumar esas dos. Y ahora el circuito que tenía es un circuito paralelo. Ese circuito que antes era algo extraño, ahora se convirtió en un circuito en paralelo. Aquí vamos a jugar un poco con lo que es, ¿cómo le llaman a eso? Alicia indígena. ¿Ah? Se puede decir así. Pero aquí jugamos algo con lo que es las formas que uno puede formar del circuito. Trabajamos un poco también lo que es el razonamiento abstracto. Tranquilo, pero siempre se resuelve primero lo que está en serie para dejar al final un circuito paralelo. O No, es indiferente. eso es indiferente, pero se recomienda siempre comenzar desde la derecha. Por lo general, cuando nosotros vemos algo en paralelo, eso se puede resolver al final o al inicio, no hay problema. Pero se recomienda que siempre comencemos desde derecha a izquierda y vamos solucionando parte. Cabe aclarar, voy a hacer un control Z aquí, que si nosotros tenemos esto, voy a correr esto un poco, y nosotros tenemos una resistencia aquí en el medio, otra. Esto ya es otro circuito que observamos diferente al que estábamos anteriormente. Si ustedes miran, nosotros comenzaríamos a solucionar de derecha a izquierda, pero como hay un paralelo, yo lo puedo solucionar inmediatamente. O lo puedo solucionar después que solucione la parte que viene de la derecha. Es indiferente. Cuando tengo circuitos, componentes que están, elementos que están conectados en paralelo, lo puedo solucionar enseguida, sin problema. Y me voy otra vez a comenzar desde la derecha. O lo puedo solucionar después. Ya eso es a consideración de uno. ¿Cómo sé que estos dos elementos están en paralelo? Mírenlo. Por la parte superior están conectados al nodo 1 y por la parte inferior están conectados al nodo 3. R1 y R7, estos dos están conectados en paralelo. Pero eso era ilustrando un ejemplo ya la pregunta que hacía el compañero. Entonces, esta parte nosotros la habíamos eliminado.
y la habíamos corrido para la parte inferior. Y acá encontrábamos una resistencia de 100 ohmios, que es la resultante. Entonces, cuando ya nosotros realizamos esas transformaciones, nosotros llegamos a un circuito que ya nosotros conocemos, que hemos trabajado. Este tipo de circuito lo hemos trabajado, es un circuito paralelo. Entonces, simplemente ya solucionamos esto como un circuito en paralelo y encontramos la resistencia total. Este tipo de circuitos nosotros vamos a trabajarlo simplemente para encontrar la resistencia total. Lo podemos hacer para encontrar cada uno de los valores de voltaje de cada una de las resistencias, pero a algunos se les presentan dificultades para manejar esas cosas. Entonces es mejor que lo trabajemos simplemente encontrando la resistencia total, porque como es una combinación de ambos circuitos, nos cuesta comprender un poco. Quiero preguntarles a los demás cómo se sienten. Muchos están callados. Bien, 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 estamos malos. Camilo está bien. Sin problemas por acá. ¿Quién? Sin problemas. Ok. ¿Y los demás? Bien, profe. No se sienta mal porque no entiende esa vaina. Yo no entiendo todo tampoco. Hay cosas que uno no entiende. Entonces, y una vez me buscaron para hacer un trabajo de física cuántica y la verdad yo no entendí eso. Me corcharon. Uno no entiende todo. Los demás que están en silencio, ¿cómo van? Aló. Marisela está conectada. Marisela, ¿cómo vas? ¿Sí está Marisela? Vamos a ver si está Marisela. Entonces, yo entré tarde, Laura como siempre anda tarde, no puede ser. Santiago, ¿cómo vas? Yo Santiago, profe. ¿Ah? Santiago quedó en silencio. Se volvió Santiago. Gonzalo. La señal de los micrófonos no está dando. Está interesante. ¿Y cómo está el compañero? Joana, ¿cómo vas? Quiero saber también cómo va Cristian Fernando.
Yo sí me siento todavía perdida. Socio, ahí vamos, ahí vamos. Ese ahí vamos. Con beso. Entonces miren cómo voy a hacer acá. Voy a borrar unas cosas. Entonces listo. Vamos a ver cómo lo puedo hacer. Tenemos nosotros que este es el circuito original. Listo. El original. Vamos a llamarlo circuito 1. De ese circuito 1, nosotros lo que sacamos fue esta parte. Voy a copiarla con un recorte. Vamos a pegarle. De ese circuito sacamos lo siguiente. Y aquí vamos a colocarle el mismo nombre. Vamos a cortarlo aquí. Para que nos quede con los mismos nombres. No nos perdamos. Entonces, este que está aquí es R2. Y este que está acá es R3. Lo primero que hicimos de este circuito fue retirar del nodo 1 y del nodo 3 esta parte. Retiramos esta parte, donde está incluida estas dos resistencias. Retiramos esas partes. O mejor, coloquémoslo con esto. Retiramos de esta partecita y de esta parte. Retiramos esas partes que están aquí encerradas. Las retiramos y las representamos acá. Cuando nosotros retiramos eso, que fue el primer paso que hicimos, vamos a colocarle acá. Profe, una pregunta, entonces ahí la resistencia 1, ¿qué? La resistencia 1 está esperando que nosotros solucionemos este problema. Para saber qué vamos a hacer con ella. Entonces, mientras tanto, la resistencia 1 nosotros la dejamos quietica. Y nos concentramos en esto que dice aquí, primer paso. Si analizamos simplemente esta parte, miren que yo lo reorganicé. Miren que aquí que están como las dos así verticales. Pero en realidad acá estaba horizontal, solo que es lo mismo. Miren que al nosotros retirar eso, nos queda un solo camino, una sola línea, esta sola línea. Yo les voy a quitar estos numeritos para que no se confundan algo con estos numeritos que genera el programa. Voy a quitar este. Entonces queda una sola línea, esta sola línea. En esa sola línea que encontramos la resistencia 2 y la resistencia 3. Como ambas resistencias están en una sola línea, esas resistencias se encuentran conectadas, vamos a escribirlo en serie. Como esas resistencias se encuentran conectadas en serie y las vamos a encerrar, nosotros las podemos sumar. ¿Por qué?
porque las resistencias en series se suman. Entonces yo sacaría una pequeña ecuación acá. Resistencia serie es igual a la resistencia 2 más la resistencia 3. Y si reemplazamos los valores que tenemos, RS va a ser igual a ¿qué? 50 más 100 50. ohmios. 50 más 50 es 100 ohmios. 100 ohmios, están volando. Ve, Cantillo, ¿y esas dos resistencias tienen que dar lo mismo que la resistencia 1 o esas pueden haber resistencias de más No, pueden poder? haber más valores, no, es que simplemente es un ejemplo. Acuérdense que no, yo siempre comienzo con un ejemplo básico, fácil. O podrían haber 4 resistencias de 25, no sé. Sí. No, o esta puede valer 100 y esta 200. Pueden valer cualquier cosa. Simplemente lo que tenemos que identificar es que están en una misma línea, y como están en una sola línea, esas dos las podemos sumar, porque es una resistencia, se encuentran en serie, una seguida de la otra. Y vamos a colocarle el símbolo. Porque vamos a ver, el símbolo sale muy pequeño. Y ahí lo tenemos, el ohmio, como que queda un poco fuera de lugar. Alejo, una pregunta. El sentido en el que nosotros hagamos la operación no importa. Por decir, si nosotros hubiéramos podido hacer la operación con la resistencia 1 y la resistencia 2 y dejar por aparte la 3, o simplemente los nodos no nos dejan, ¿cierto? Eso que dice usted sí importa. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo cortar simplemente esta parte. Ah, claro, por los nodos, ¿cierto? Sí, señor. Ok, gracias, papá. O sea que si hubiera un nodo entre la resistencia 2 y la 3 no sería paralela ya. Entonces, aquí, 2 y 3. Otra señor. resistencia aquí. No, si hubiera un nodo en la esquina, digamos, ¿no sería paralela ya? Aquí hay un nodo, miren. Déjenme borrar. Esto que vemos aquí es un nodo, que es el nodo 2. Lo que si aparece otro cable acá, ya no podemos hacer esto que hicimos aquí. Creo que a eso te referías. Sí. Ok. Entonces, en eso tiene razón Javier. Si hubiera aquí algo, no pudiéramos hacer esto. Tendríamos que solucionar, irnos al extremo de la derecha, comenzar. Entonces, como ya nosotros solucionamos esta parte, la solucionamos, y esa parte voy a colocarle, sigamos acá en este sentido, esa parte nos resulta de la siguiente manera. Vamos a copiar aquí un recorte en un segundo. Entonces vuelvo acá. Entonces, esa parte que nos brindó, esta parte, al resultante, en la resultante nosotros encontramos simplemente esto. Y vamos a cambiarle el nombre a esto para que todo quede en la misma tónica. Entonces, aquí encontramos que esto es, que lo colocan acá, RS.
¿Quién es RS? Esta resistencia. ¿Y a dónde va a ir conectado RS? Para que quede con la misma información. RS va a ir conectado no te vas a dejar mover, condenado. Voy a pedir 2 días de ética para el otro trimestre. ¿Los qué? Entonces, esa resistencia nosotros la vamos a conectar al nodo 1 y al nodo 3, a donde estaba conectada estas dos anteriormente. Entonces lo que hicimos fue, pasamos al primer paso, que fue extraer esa primera porción, solucionamos esa porción aplicando circuito serie, porque ambas resistencias estaban en una sola línea, una seguida de la otra, y encontramos la resistencia resultante, que era una resistencia RS. Yo le coloco RS es para identificar que las resistencias que conforman esta están conectadas en serie y que tienen el valor ahora de 100 ohmios. Luego de eso, esto que tenemos aquí lo volvemos a conectar acá al circuito para ver cómo queda. Y el circuito resultante, ya se lo voy a pegar. Es un circuito paralelo. Sí, señorita. Y el circuito resultante es un circuito en paralelo. Vamos a colocarlo acá abajo. Y vamos a encerrarlo en verde. Y le vamos a colocar un mensajito aquí adentro. Circuito, WC. ¿Cómo llamar circuito equivalente? Y vamos a colocarle el mismo nombre. Para eso yo voy a borrar esto. ¿Y esto ya qué es? RS. RS. ¿Qué me resta hacer? Ya este circuito equivalente lo conocemos. Esto es un circuito en paralelo. Lo que me resta hacer es aplicar la ecuación del circuito en paralelo para encontrar la resistencia total de ese circuito. Entonces nosotros primero pasamos al primer paso, que aquí lo solucionamos. Y vamos a colocarle acá como título. Segundo paso. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Ya tenemos un circuito en paralelo. ¿Cómo lo solucionamos? Si ustedes observan qué pasó,
Miren que este es el circuito equivalente, aquí teníamos el nodo 1, 2 y 3. Y en el circuito equivalente simplemente tenemos el nodo 1 y el nodo 3. El nodo 2 desapareció. Aunque el nodo 2 no ha desaparecido, el nodo 2 está aquí adentro. El nodo 2 está aquí dentro. Dentro de esa resistencia encontramos el nodo 2. Entonces ya buscamos resistencia total, ¿Sí? corriente 1 y 2 y la potencia 1 y 2. Para este circuito lo que solamente vamos a calcular para no complicarles tanto la vida a algunos compañeros, lo que vamos a encontrar es simplemente, nos vamos a concentrar en calcular lo que es la resistencia total, la corriente del circuito y la potencia. Simplemente esas dos. Nosotros podemos calcularle todo, pero se hace como que un poquito más complicado. O no, simplemente aplicar los conceptos y salimos rápido de eso. Entonces, si se acuerdan, ¿cuál es la ecuación para solucionar resistencias en paralelo? ¿No se acuerdan? Vamos a refrescar la memoria. Para la resistencia total Sí, sería 1 dividiendo 1 sobre R1 más 1 sobre R3. Bueno, o RS. sí, señorita. Entonces, yo las voy a escribir aquí y ya se las muestro. Un segundo. Insertar ecuación. Insertar ecuación. Un segundo. RT va a ser igual. Si ustedes solucionan esa operación, eso tiene que darles 50. Entonces, vamos a colocar esto más grande. A ver si copiamos. No puede ser, porque no me lo copias. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Aplicamos la ecuación de circuito en paralelo para solucionar resistencias en paralelo. ¿Y cómo la encontramos? 1, como tenemos simplemente dos resistencias, que es R1 y RS, nos queda 1 sobre R1 más 1 sobre R6. Como ambas valen 100, entonces queda 1 sobre 100 más 1 sobre 100. Si solucionamos todo esto, eso es igual a 50. Lo pueden probar. ¿Por qué? Porque en una parte nos queda 1 entre 100, que es igual a 0,01.
más 0,01, llegamos a 0,02. Y 1 entre 0,02 es igual a 50. En este caso, ¿50 qué? 50 ohmios. Y esa es la resistencia total del circuito. Ya con eso, nosotros podemos calcular lo que es la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? Con la misma ecuación que hemos trabajado, que es igual voltaje sobre la resistencia total. El voltaje es 10 voltios, la resistencia total es 50 ohmios. Otra vez el símbolo es. Entonces, 50 ohmios. Se quedó en negro eso. Y al dividir eso, ¿qué tenemos? ¿Eso cuánto da? ¿0, qué? 0,2. Claro. 0,2 ¿qué? Amperios. Y esa sería la corriente del circuito. Vamos a dar esto en negro para que todo concuerde. Y simplemente nos restaría encontrar la potencia. ¿La potencia qué sería? E sería igual al voltaje, la corriente. El voltaje es 10 voltios, o la corriente que es 0,2 amperios. ¿Y eso qué es igual? A 2 vatios. 2 vatios. Y ya eso es todo. Ya se terminarían los cálculos de este circuito. Esta respuesta es la solución de este circuito. Ya si nosotros queremos encontrar el voltaje 1, voltaje de la resistencia 2, voltaje de la resistencia 3, tenemos que guiarnos del concepto e irnos retrocediendo en los circuitos equivalentes, pero creo que hasta aquí para nosotros está bien. Quiero saber es cómo se sienten. Bien, bien. Ya puede ser el examen, ¿no? Uy, qué bien, hermano, me gusta, esa es la tónica. Está en la juega. Ay, sí, todos están callados porque entendieron, ¿no? Hombre. Ese silencio da algo a entender. O todos entendieron o nadie entendió. O todos están perdidos. Por lo general es la segunda opción. ¿Qué Según las pasó con la... estadísticas. ¿O quieren hacer un ejercicio? ¿Qué dice Jennifer? Jennifer, ¿cómo te sientes?
Ya ni se siente, profe. Jennifer quedó en silencio. Álvaro, ¿cómo vas, Álvaro? ¿Qué significa el ahí vamos? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya se lo muestro. Solo una pequeña variante para ver cómo nos va, para que lo intenten hacer. Vamos a realizar ese que tenemos ahí. Ese también es muy fácil. Ustedes ya están acostumbrados a esa liga. Y más hoy que están volando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Después yo llego a colaborarles, por si alguna duda. Vamos a encontrar la resistencia total, la corriente y la potencia. Es
creo que tenemos 5 minutos, eso sale muy rápido. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cantillo, pues yo no sé cómo funcionar ahí en este caso esta resistencia. Uno inmediatamente con la misma, con la de G-Penta. No, primero desarrolle lo que está en paralelo para que después lo haga en serie. Ajá, la de arriba quedarían 150 ohms. No, No, porque hay... paralelo se calcula diferente. Tienen que acordarse cómo hacen las operaciones para cuando las resistencias son en paralelo. O cuando son en serie, y es aplicar eso. Eso sale mirándolo, muchachos. Usted lo mira y ya se solucionó. Entonces, como tal, lo que hay que hacer es unir la resistencia 1 y 2 para que entonces quede circuito en serie. Claro, si usted soluciona las resistencias 1 y 2, va a encontrar una resistencia que la puede llamar resistencia en paralelo. Y la resistencia va a ir conectada al nodo 1 y al nodo 2. Y quedaría el circuito en serie. Ahí la resistencia total es 83.3. O lo hice mal. ¿La qué? La resistencia total. ¿Cuánto es? Pues ahorita me dio 83.333. No es 37.0. 83,333333333. Así, eso fue lo que me dio a mí. Sí, esa es la resistencia.
¿Por qué? Porque usted soluciona este paralelo y después aquí va a quedar una sola resistencia, que es el valor de este paralelo, a la cual se le va a sumar 50. ¿Cómo van los demás, los que no han hablado con ese ejercicio? Quiero que se expresen. Mauricio, ¿cómo vas? Oh, excelente. Ah, Mauricio va volando. Vamos a preguntarle a Hugo, ¿cómo vas? Juan Esteban, ¿cómo van? Gracias, Hugo. Y Juan Esteban, Hablarlo. ¿cómo vas? Ahí pregándole a ver.
Un segundo, les voy a mostrar. Me borré la línea. Entonces, miren, este está un poco más sencillo. Y este ya no se va a llamar R1, sino que se va a llamar, vamos a llamarlo como RP. Miren que este es lo original. Aquí lo que nosotros hacemos es, lo primero, es solucionar esta parte. Estas dos que están aquí encerradas en verde. Que estas dos se encuentran conectadas en paralelo. Al nosotros solucionar estas dos, nos queda un circuito de la siguiente manera. Que simplemente va a tener la resistencia RP, que es el resultado de estas dos resistencias. Y en este caso ahora nosotros tenemos es un circuito en serie. Esta parte lo que se hizo es, esta parte es el resultado de esta expresión que se tiene aquí. Para hacerlo en la ecuación, entonces lo que nosotros aplicamos en esa parte es lo siguiente. Aplicamos simplemente esta ecuación. Fue lo que hicimos. Vamos a correr esto acá para que no quede feo. Lo que solucionamos en esta primera parte que estaba acá fue el paralelo entre R1 y R2. Y miren que ahora nosotros teníamos 1 sobre 100 y 1 sobre 50. Y al solucionar esto encontramos que eso nos da 33,333. El 3 se repite muchas veces. Simplemente lo dejamos como 33,3. Y en donde estaban conectadas estas dos resistencias, nosotros conectamos la resistencia RP, que ahora va a valer 33,33 ohmios. Y como ya este tipo de circuito lo conocemos, que es un circuito en serie, nosotros sabemos que la resistencia total aquí es igual de ese circuito a la suma de RP más R3. Entonces eso lo podemos colocar por acá abajo. Vamos a bajarla. Entonces la resistencia total va a ser igual a la suma de RP más R3. ¿Qué tenemos? En un lado tenemos 33,33 y el ohmio,
Voy a copiar el símbolo de acá para pegarlo. Ahora sí que bien. Y teníamos en la otra parte 50. 50 ohmios. Si nosotros sumamos esas dos partes, encontramos que es 83,33 ohmios la resistencia total. Y si encontramos la corriente, que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia total, donde el voltaje, ¿cuánto es? Tenemos 10 voltios. Y la resistencia en este caso, ¿cuánto es? 83,33 ohmios. ¿Eso aquí es igual? 0.12. 0.12. Entonces, 0,12 amperios. Y ya después simplemente la potencia, que es el voltaje o la corriente. Ya que nos da la potencia, 10 voltios, por 0,12 amperios. Eso que es igual 1,2 ¿qué? Vatios. Y esa sería la solución de este circuito. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? El silencio habla por muchos. Vamos a preguntarle a otro. ¿Se encuentra Sandra? ¿Sandra está? Mateo y Rubén, ¿cómo van? Ya que Sandra no responde. Muchachos, pero qué hambre, uy, Mateo. Estamos en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Estamos aquí. Rubén, saque la cara por el grupo, Rubén. Usted es el subdirector.